Televidentes de Canal 6, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a tener un programa muy especial, yo diría de alto costo de producción, por cuanto debimos viajar entre ida y vuelta 1.500 kilómetros para poder captar imágenes, para poder averiguar, para poder investigar sobre una de las residencias más históricas de nuestro país, que es el Palacio San José. Y cuando subrayamos y destacamos su importancia, su jerarquía, es porque precisamente en este espacio de esta residencia tiene encerrado grandes partes de la historia argentina. Fíjense ustedes que no solo fue la residencia particular del primer presidente constitucional argentino, sino también que ahí se plasmaron, se gestaron lo que posteriormente iba a ser la Constitución argentina. O sea que fue también un lugar donde pasó gran parte del proceso de la organización constitucional. Como si esto fuera poco, fue también la primera residencia argentina que tiene el sistema de agua corriente. Hoy cuando hablamos de las estancias, bueno, esta yo creo que es pionera en las estancias argentinas, o sea que también tiene gran parte digamos, de su historial de jerarquía dentro de las historias de las estancias argentinas. Por otra parte, fue visitada en vida de Urquiza por los tres primeros presidentes argentinos, contando desde ya, por supuesto, quién residía en ella. Urquiza, estuvo ahí presente Domingo Faustino Sarmiento, estuvo presente Derqui, estuvo presente Bartolomé Mitre, ¿no?, que fueron presidentes argentinos. Vamos entonces al Palacio San José. Se comenzó a construir en el año 1848. Es quizás una de las residencias más ricas en historia. No solo fue la residencia del primer presidente constitucional argentino, Justo José de Urquiza, sino que también las visitaron y se reunieron con los presidentes Santiago Derqui, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Fue centro de inteligencia de estrategia militar, comprendida en la batalla de Caseros, Cepeda y Pavón. Y como si esto fuera poco, fue escenario donde se gestaron las consultas en pro de una organización nacional que consagró la primer Constitución argentina. Y precisamente quien la promulgó fue Justo José de Urquiza. Para conocer la historia del caudillo entrerriano, nada mejor que recurrir a la historiadora e investigadora María Sáenz Quesada. Ella nos brinda en su prólogo los primeros conceptos de Justo José de Urquiza. Había nacido en 1801 en Concepción del Uruguay
en el territorio de Entre Ríos, que entonces todavía dependía de Buenos Aires. Estudió brevemente en la capital del virreinato y luego volvió a su tierra, donde trabajó un poco de todo. Fue pulpero, fue vendedor de hacienda, llegó a ser un gran estanciero y un destacado militar. Era muy eficaz en el control de sus gastos y en su vida privada vivía libremente. Tuvo varios hijos con distintas madres, a los que en su mayoría reconoció y educó. En 1842, la legislatura de Entre Ríos lo elige gobernador. Y a partir de entonces su figura se proyecta en la Confederación. Es la mano derecha de Rosas en lo militar. Es un hombre destacado, es el otro gran hacendado del país. Es la otra figura política posible. Y esto lo entiende muy bien el poeta Esteban Echeverría, opositor de Rosas, quien en 1846 le escribe a Urquiza y le pide que encabece la oposición, pero que la encabece para dar una organización constitucional a la Confederación Argentina. Urquiza cumplió un rol polifacético, destacándose en la vida militar, en el ámbito educativo, comercial y político. Su vida militar la vivió casi permanentemente en pie de guerra. Fue protagonista de las sangrientas luchas y enfrentamientos entre indios y cristianos, unitarios y federales, porteños y provincianos. Participó y fue triunfador en diversas batallas de su provincia, de Uruguay, de Corrientes. Fue el creador del Ejército Grande, participó en varios trazados y tratados militares y fue vencedor en Caseros, batalla que tuvo el alto designio de terminar las cruentas rencillas de las apasionadas luchas argentinas y unirlos a la sombra de una constitución. En su vida comercial, otra de sus facetas destacadas y subrayadas en la historia comienza en 1818. Tiene una pulpería en Concesión del Uruguay. En 1823 ya compra 75.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, más precisamente en San Gregorio. En 1850 comienza la explotación de lo que después se constituiría en uno de los saladeros más importantes del país, con faenamientos que llegaron hasta los 50.000 animales. Llegó a exportar carne envasada e hizo una verdadera industria en el aprovechamiento total del vacuno, llegando este saladero a tener más presupuesto que la propia provincia de Entre Ríos. Fue accionista de capitales mineros, de transportes, de ferrocarriles, bancarias, y promocionó las colonias agrícolas como propulsoras de la producción. Muchas de sus campañas políticas y militares las costeó con las rentas de su empresa, al revés, ¿no?, de los ejemplos que conocemos hoy en día. La educación tampoco estuvo ajena en su vida. Tuvo claros conceptos sobre los principios básicos
que fundamentan la instrucción pública, la gratuidad y la obligatoriedad y popularidad. Fomentó la creación de escuelas normales para crear maestros. Fundador fue a su vez del Colegio Nacional en Concepción del Uruguay, con una escuela de Derecho donde egresaron grandes pensadores de la historia. Su labor educativa se extendió también a la prensa. Apoyó en este sentido a Francisco Acuña de Figueroa en su revista Mosaico Literario del Uruguay, y este precisamente fue el autor del himno del país hermano uruguayo. Fue estrecho colaborador de Ovidio Lagos, creador del diario La Capital de Rosario, decano del periodismo argentino. Ovidio Lagos visitó a Urquiza en el Palacio San José solo 3 días antes de que apareciera el histórico primer número de La Capital, cuyo propósito era crear la capital argentina en Rosario. Pero quizás uno de los más destacados hechos en su polifacético rol en su vida pública lo constituya la vida política. Abrazó en su doctrina el credo federal y no cesó hasta que lograra que el mismo fuera establecido en la Constitución Nacional. No solo fue su primer presidente constitucional, lograr el respeto por, ya que dio plenas libertades a los poderes pese a tener concesiones autoritarias y caudillescas, a tal punto que Alberdi le insinuó implantar la reelección y este la rechaza a la citada propuesta, argumentando razones que deterioraban el gobierno o que deterioraron al gobierno de Rosas por su afán de perpetuidad en el gobierno. Qué ejemplo esta reflexión para el presente, ¿no? Tuvo, pese a vivir en un clima de polvorín histórico, el propósito de la pacificación. Eso lo demuestra su permanente espíritu de negociación en los tratados y su convivencia con el rival. Quizás este le valió hasta su propia muerte, ya que sus propios aliados interpretaron este espíritu de paz y negociación como una traición. De la vida de Justo José de Urquiza, que es un poco la historia secreta. El caudillo entrerriano fue un irresistible seductor. Ya en 1820, siendo muy joven, tuvo su primer hijo, y en febrero de 1870 su último hijo. Medio siglo de vida de paternidad ininterrumpida.
Sus relaciones extramatrimoniales fueron diversas. Sus primeros 12 hijos pertenecen a 7 mujeres distintas. En el año 1942 reconoció a 2 y en el 46 a 3, pertenecientes todos a distintas madres. Debemos acentuar algo muy importante. Urquiza estuvo muy vinculado en la construcción de este majestuoso palacio, y él mantuvo contactos permanentes con naturalistas, con paisajistas. Por ejemplo, podemos mencionar a José Gregorio Lezama, a Eduardo Holberg, que tienen, al margen de todo esto, de esta gran contextura edilicia y de paisajista, encontramos un mobiliario realmente asombroso. Esto lo traía Urquiza cuando enviaba sus exportaciones hacía a través de su gran desaladero, como lastre o de vuelta, traía gran parte de lo que fue después este palacio, que si pensamos en el año que se empezó a construir, año 1848, en pleno monte entrerriano, y llegar a este lugar, bueno, con mobiliario de Francia, con mármoles, piedras realmente majestuosas. Y por supuesto también interviene en gran parte la participación directa de Urquiza en toda esta construcción, porque fue hecho en varias etapas. El primer cuerpo fue comenzado en 1848, donde ya empieza a habitar, cuando se habilita Urquiza, y por supuesto él sigue muy de cerca todo esto que realmente ahora vamos a tener oportunidad de ver. Ahora vamos a recorrer en visita guiada el Palacio San José. Pero antes de esta recorrida, sería importante, para hacerlo más gráfico y comprenderlo mejor sobre este complejo, cómo estaba constituido el palacio, que estaba integrado por 5 cuerpos. Por lo general dividido por patios y jardines. En este caso, el primer espacio o el primer cuerpo era el patio posterior, que era la entrada importante durante el funcionamiento a pleno que tuvo este lugar por parte del general Justo José de Urquiza. Por esa entrada penetraron precisamente con sus cabalgaduras los asesinos de Urquiza en la noche del 11 de abril de 1870. Se encuentra dicho cuerpo constituido por el palomar, la capilla, las cocheras y el sistema Malacate para la extracción de agua del primer sistema precisamente de agua corriente instalada en una vivienda argentina. Sigue posteriormente el patio del Parral. Constituye uno de los cuerpos más amplios. Además, dentro de este patio del Parral se encuentra la cocina, la despensa. Muchas de las vid que se pueden observar fueron enviadas por el naturalista Eduardo Holberg. Tiene un novedoso sistema de desagüe pluvial y la mayoría de las habitaciones están dedicadas
a las salas conmemorativas. Patio de honor. Constituye el recinto principal de la residencia. Está rodeado por 18 habitaciones. El piso de los corredores es de mármol importado de Génova. El patio está con piedras de especias. En la oportunidad de la visita del presidente Sarmiento fue cubierto con un piso de madera especialmente adornado para tan importante residente que estuvo más de 3 días en el lugar. Este al que hacemos referencia fue el primer cuerpo empezado a construir en el año 1848 y habilitado antes que se terminara el total del complejo de este palacio. Jardín francés. Corresponde al frente principal del edificio. En su galería de frente está integrada por 8 columnas toscanas, lugar donde estaba sentado precisamente el general Urquiza cuando escuchó los ruidos que provenían de la parte del patio del Parral de quienes venían asesinados. Y vamos a ir a la visita guiada descubriendo todos los secretos de este majestuoso Palacio San José. Bueno, nos encontramos ahora en lo que sería la capilla del Palacio San José, ¿no es cierto? Esto era un casco de estancia, el lugar donde Urquiza vive durante sus últimos 20 años. Y la capilla, si bien era privada porque estaba dentro de su estancia, a la vez era pública, asistía a la misa la gente que vivía aquí en el lugar. El patrono San José, que era santo de devoción de la familia Urquiza, y de ahí el nombre de San José al lugar. El altar trabajado en madera de cedro, tiene en la parte de arriba 3 imágenes que representan esperanza, fe y caridad. Después a los costados tiene púlpitos, que tienen entrada por la parte de atrás. Se construyeron 2 para guardar la simetría. Pasa que toda la casa está hecha en forma simétrica, donde hay una cosa y otra enfrente, aunque por ahí no se usara. Y lo que es la decoración de la bóveda la hizo el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. Los cuadros pintados al fresco tienen todavía la pintura de la época. Afuera, en la parte de arriba, la cúpula tiene mayólicas. Eso ha impedido la filtración de humedad y ha ayudado a su conservación. O sea, los cuadros hasta ahora se les ha hecho nada más con la tarea de limpieza. Y los palcos en madera que vemos acá, los de los costados, eran para escuchar la misa, como un reservado, que usaban cuando estaban de luto o en alguna circunstancia especial, que por ahí querían escuchar la misa desde el interior para no ser vistos por el resto del público. El que está más arriba y sobre la puerta era para el coro, pero como no tiene una escalera cómoda de acceso, sin duda no se habrá utilizado mucho, sino que sería más que nada una complementación, ¿no es cierto? Se estilaba en esa época tener palcos y hay que destacar el trabajo en madera, ¿no es cierto? Que realmente es un trabajo muy lindo. Fue hecho por 2 artesanos españoles, José Cluselas y Pedro García. Y otro detalle también interesante es que las columnas que hay a los costados, si las miramos a distancia, parecen acanaladas, pero son lisas. Es el efecto de sombra de la pintura que a distancia da impresión de que fuesen acanaladas. O sea, todo está pintado como si tendría relieve, pero en realidad no lo tiene. Sí, y observando al terminar la columna, en la parte de arriba, ya sobre el capitel de la columna, hay unos angelitos en posición de rezo, y cada uno de los angelitos tiene una letra en la parte de abajo. No sé si lo alcanzan a ver, tienen que ubicarse bien al costado acá. Claro, con esas letras
forma el apellido Blanes, que es una forma muy original que ha tenido el pintor de firmar su trabajo, ya que Blanes no acostumbraba a firmar sus cuadros. Acá, mire, tiene que mirar bien allá enfrente, donde termina la columna. ¿Ve? Sobre el capitel, ¿ve? Arriba se ven las letras, ¿ve? La N, la E. ¿De otro lado también? Claro, comienza con la J y la M de Juan Manuel, que era el nombre, y completa Blanes todo alrededor. Una forma muy original que ha tenido de firmar su trabajo. Bueno, no sé si les interesaría lo de la pila bautismal, que está en mármol de Carrara. Esta pila fue traída desde el Vaticano. En el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, hay otra pila exactamente igual a esta. Se pone la cabecita del chico por ahí donde tiene ese hueco redondo y del otro lado pone la mano del sacerdote para bautizarlo, claro, por acá. La parte de arriba representa el bautismo de Cristo. Que realmente es una verdadera obra de arte. En el Vaticano hay otra pila exactamente igual a esta. Y a los costados las casullas y ornamentos para la misa, que son los que utilizaron los sacerdotes que estuvieron acá. Bueno, las pinturas de las paredes no son las mismas, se han restaurado en otras ocasiones ya. Y el sacerdote vivía acá, tenía un sacerdote que vivía permanentemente acá en el lugar, sí. El sacerdote se alojaba en la sala que está ahí al lado. Así que, en realidad eran grandes de Carrara. Todo lo que las esculturas de los jardines están hechas en mármol italiano. No, porque sabe que la parte del piso ahí de la terraza no está en buenas condiciones, por eso. Hay dos palomares en realidad. Es la parte de arriba de esa construcción, o sea, esa parte alta, toda la pared interior tiene nidales para paloma. Si se ubica más o menos acá, se ve por una puertita que está allá arriba, desde por aquí. Ve que se ve, desde por acá se ve una puerta allá arriba, claro, y se ven lo que está en la foto del librito, sí, que ustedes han visto. Claro, es la parte interior de arriba. Sí, desde ahí no, tal vez que no, desde acá. Son más o menos 700 nidales de palomas que tiene cada palomar, porque en el fondo hay otro palomar, exactamente igual a este. Se usaban como mensajeras entre los campos y eso, y se acostumbraba a tener palomas, ¿no es cierto? Todos los Sí, todas las grandes residencias tenían su palomar, ¿no es cierto? Construcción de allá del fondo. Y este era para guardar la simetría nada más. La bomba que se ve ahí más abajo donde está el cartelito, sí, era la bomba que sacaba agua de pozo, le elevaba al tanque, y por cañería de plomo se distribuía el agua a la casa, porque fue la primera casa con agua corriente que hubo en nuestro país. Una bomba que se llevaba por un caballo, ¿no es cierto? Ahí donde se ve eso que parece un cantero, hay un engranaje que iba girando. El elevador que tenía, claro, de ahí se distribuye el agua a la casa. Claro, no sabemos exactamente si el tanque es el mismo, sí, pero las esculturitas de la entrada ya sí son las mismas. Sí. Lo que no es original es lo más. Hola, claro. La parte principal es aquella, claro, donde vivía la familia, se alojaban los huéspedes más importantes. Adiós, ¿qué tal? Y este patio se llamaba Patio del Parral, porque como han visto está todo rodeado de parras, ¿no es cierto? Es una belleza realmente. Algunas vides incluso pueden llegar a ser de la época. Esas parras que están abiertas, como esa que está allá a la derecha, esta hueca, esa posiblemente es todavía original. Y después se van replantando, así que es lo mismo, ¿no es cierto? Se van replantando hijos. El enrejado está todo hecho a golpe de martillo, ¿no es cierto? Remachado, porque no había soldadura. Lo hizo un herrero italiano de apellido Benvenuto, y las plantas de vid se las enviaba desde Francia al naturalista Eduardo Holmer. Los pisos que vemos son lajas, las marroncitas del río Uruguay, y estas de color más gris se traían de Italia, del puerto de Spezia. Se usaban como lastre de los barcos, que luego se iban de acá con las mercaderías de los saladeros, las carnes, los cueros salados. Todo esto se usaba como lastre. Y las habitaciones que dan a este patio eran destinadas para alojar a administradores, empleados, funcionaba la cocina, la despensa, no sé. Eran las habitaciones prácticamente de servicio de la casa, sí. Ahora son salas alusivas, ¿no es cierto? Han visto que hay claro. Techos, viene a parar a un lugar acá en el de ese patio. Claro, por bajo tierra. Ah, sí, por bajo tierra tiene las cañerías, sí. Claro. Cuando se llena también hay aljibes a los afuera, a los costados de la casa. Esas son rejillas de desagotes y el agua de aquí de los patios, como era más sucia, nunca llegaba a los aljibes. Directamente por medio de estas rejillas se desagotaba en el lago. El agua de los techos sí es la que iba a los aljibes. Primero, cuando los techos comenzaba a llover, los techos se lavaban y la primera agua, la más sucia, se iba al lago. Después se tapaba ese desagüe
el agua más limpia cambiaba su curso por otra cañería y iba a la esquina. Tenían previsto. Claro, todo. Y está compuesta de 2 torres, ¿no es cierto?, también el frente de la casa, pero las torres en realidad se usaba una, que es la que tenemos acá a la izquierda. La torre de la derecha era nada más que para guardar la simetría del lugar, tiene acceso desde la terraza, así que se la utilizaba muy poco, ¿no es cierto? Vieron que las galerías tienen piso de mármol, como el que está en la capilla, las piedras también son piedras de Italia. Y las habitaciones de este lado eran para los huéspedes. La casa fue visitada por muchos personajes importantes, Mitre, Derqui, Vélez Sarsfield, Sarmiento. En esta primera habitación estuvo alojado Bartolomé Mitre, que es una de las visitas que más se destaca. Mitre vino cuando era gobernador de Buenos Aires, el 11 de noviembre del 60, y le entregó a Urquiza el bastón de mando de la provincia de Buenos Aires como símbolo del término de su enfrentamiento, ya que antes habían sido enemigos con Mitre durante mucho tiempo, ¿no? Sarmiento también es otra de las visitas que más se destaca por la importancia política de ese momento, ¿no es cierto? Sarmiento se aloja en la otra sala. Y los muebles y las cosas que vamos viendo es lo que ha ido quedando en la casa, ¿no es cierto? Claro. Esto fue habitado muchos años por los herederos de Urquiza, entonces muchas cosas por ahí el mismo uso y todo han hecho de que... ¿Qué era el tipo de iluminación que...? Mira, había iluminación a gas de carburo, a velas y a querosén. Estas lámparas eran a querosén, pero hay algunas que funcionaban a carburo y a velas también. Esta es la sala donde estuvo alojado Sarmiento, que es otra de las visitas que más se destaca. Una sala ya más coqueta, ¿no es cierto? El mobiliario ya es más trabajado y todo. Y la visita de Sarmiento fue muy especial en cuanto a su recibimiento, porque con Urquiza habían sido enemigos durante mucho tiempo. Claro, cuando Sarmiento fue presidente, Urquiza era gobernador. Y como gobernador lo invita a Sarmiento a visitar la casa. Y Sarmiento se ve un poco comprometido en visitarlo, porque todavía la fuerza de Urquiza en el interior era mucha y le convenía tenerlo como su aliado. Pero Sarmiento se embarca en Buenos Aires en un barco que se llamaba Pavón. Pavón era el nombre de la batalla que había mantenido en contra con Urquiza. Urquiza se entera de todo esto y lo recibe a Sarmiento con todo el rojo de los federales. Se le pone a la entrada de la casa pétalos de rosas rojos formando una alfombra. Desde acá a Concepción del Uruguay, que son 30 kilómetros, hace formar a los costados del camino unos 12.000 hombres como guardia de honor, también era una cantidad enorme. A todo este patio le habían puesto un piso de maderas para un gran baile que le ofrecieron esa noche, y se hicieron grandes fiestas, grandes banquetes, ¿no es cierto? Este mobiliario que está acá en esta sala era la cama en realidad de Urquiza, la cama matrimonial. Lo que pasa es que en realidad la habitación de él es la que sigue, que es el lugar donde lo mataron. La han cambiado, claro, porque cuando lo mata él, la esposa hace hacer un altar en aquella habitación y entonces él ahí, dentro de la sala que sigue ahí. No, él estaba afuera, en el frente de la casa, pero cuando escucha que invaden el lugar, él viene hasta este patio, entraron por atrás, él no se escuchó en realidad desde el frente. Entonces vino hasta aquí buscando defensa, en fin. Y como ve que no consigue hacer nada porque ya invadían todo el patio del Parral, él vuelve hasta estas habitaciones. En realidad entró por aquí hasta la sala de al lado buscando un arma. Cuando toma un arma, una escopeta, y sale acá por esta puerta. Y en esta galería es donde él fue herido de bala en el rostro, recibió un balazo al lado de la nariz. Y entonces ya herido, vuelve a la habitación y cae allá en aquel lugar donde están esas sillas, herido ya de bala, ¿no es cierto? Ahí es donde fue apuñalado, son 5 puñaladas que han terminado con su vida casi instantáneamente, entre los brazos de las hijas que pretenden ayudarlo, ¿no? Fue una partida de más o menos 50 personas la que invade la casa, y la guardia que había en ese momento, además de que era poca, estaba vendida y formaba parte del plan, ¿no? Se ven algunos impactos de bala en las paredes, ¿no? Que está ahí, allá enfrente. Sí, allá detrás de la vitrina también, en aquel lugar, y en la parte de arriba. Y sangre solamente queda esto de acá del postigo, ¿no es cierto? Es una mano ensangrentada, que posiblemente pertenezcan a Urquiza, ¿no es cierto? Que cuando vino herido de bala desde afuera, se habrá llevado la mano al rostro y le habrá apoyado acá en el postigo, ¿no es cierto? En realidad se toma como testimonio de lo que pasó, tampoco se puede asegurar quién es el que se apoya. Podría ser alguno de los hijos, de los atacantes que se apoya en ese lugar, ¿no es cierto? Como él es herido de bala ahí afuera, lo más probable es que se haya llevado la mano al rostro y se haya apoyado ahí, ¿no es cierto? Claro. Hay una mascarilla que le han tomado del rostro después de muerto acá, no sé si la han visto. Eso se tomaba un molde en cera, después se hacía la máscara en yeso, y se observa la hendidura de la bala ahí en el lado izquierdo de la nariz, ¿ven?
Y los demás son objetos personales de Urquiza, pañuelos, tiradores, almohadones, el moño que llevaba él en ese momento, así que está más arriba, ¿eh? No sé si han observado lo que son los cielorrazos, fíjense el trabajo que tiene. Los artesonados son hermosos. Sí, lindísimos realmente. Sí, este cielorrazo que Es todo madera de pino blanco, los cielorrazos de la casa, y todo eso que tiene pintado en dorado en la época era laminado en oro, ahora es pintura nada más. ¿No? Se ha ido repintando, ¿no sé qué? Lindísimos. Y los pisos también en este caso son de la época, son cerámicos franceses. En realidad era como la baldosa común de patio, la colorada. Lo que pasa es que se le ha salido el esmaltado de arriba claro, que es la principal. Se usaba solo para las ocasiones especiales, y no siempre se ingresaba por atrás. Este jardín fue diseñado por un francés que lo construye más o menos de acuerdo a lo que se hacían los jardines en Europa, siempre con la misma distribución de canteros. El enrejado, hecho por un herrero italiano también, Francisco Carulla, todo de hierro fundido. Y posiblemente haya algunas plantas de la época, algunos árboles, como las araucarias que venimos ahí enfrente, las palmeras, estas de acá. Y se ve lo que es el frente del edificio, ¿no es cierto? ¿Las torres qué aplicación tenían? Las torres eran usadas como miradores, como puestos de vigilancia, así de guardia. En realidad no servían de mucho, ¿no? Pero todas las casas de campo generalmente les construían una torre. En este caso tiene dos para guardar la simetría. Sí, arriba tiene todo terraza, la parte de arriba. Sí. Tiene un friso griego todo ahí en la parte del frente. Son escudos, armaduras que se van repitiendo. Sobre la arcada están las iniciales de Urquiza, en un óvalo de mármol. Y después a cada lado el jardín tiene fuentes usadas como peceras acá a los costados, ¿no es cierto? Muy profundas, ahí seguramente tenían peces de colores. Al menos nos han quedado la documentación. Y afuera el parque de aquel lado se llamaba Parque Exótico. Urquiza le gustaba mucho que todo aquel que venía a visitarlo le trajera como regalo árboles o pájaros y él los iba coleccionando. Por eso que todo lo que vemos acá, las plantaciones son todos árboles que son hijos de los ejemplares que había, pero que son todos de distintas partes del mundo, ninguno es de aquí. Hay dos hermosas pajareras en este parque que las hizo también el italiano Tomás Benvenuto, el mismo que hizo los parrales. Estas pajareras tienen postigos que tenían vidrios en la parte de adentro. Entonces durante el día se abría o se cerraba de acuerdo al clima, sino durante el invierno serían demasiado frías, ¿no? Esta entrada es la que tenía los pétalos de rosas rojos cuando vino Sarmiento, toda esta parte de alto. Y después tenemos dos esculturas aquí de mármol de Carrara también. Y en este caso representan a África y Europa. África y Europa. Árboles de la época, bueno, hay que es una encina real de Francia. Ese es un árbol todavía original. Después el resto se ha ido replantando, ¿no es cierto? Sí, es una encina. Aquel que está ya medio inclinado, que está sostenido, es un hijo del histórico pino de San Lorenzo, pero eso se plantó cuando ya esto era museo, más o menos por 1940, más o menos. Esta fuente en realidad no es de la época. Esta fuente la hicieron hacer en 1901 las hijas de Urquiza, cuando se cumplían los 100 años del nacimiento de Urquiza. Él había nacido un 18 de octubre de 1801. ¿Y puede ser que terminaba ahí o sea, pared había ahí? Ahí donde estaba, claro, donde están ahora esos copones, más o menos ahí terminaría lo que era el parque. Más allá había una empalizada de madera, más o menos donde ahora estaría los pilares, aquello, la reja. En realidad eso lo hicieron hacer las hijas de Urquiza. Lo terminan de construir la parte del enrejado, con las esculturas. Y lo que es la reja de allá del costado, esa reja lisa, eso es muy posterior, eso ya es de la época que esta casa era museo. Claro, eso se lo han puesto después como protección, digamos, cuando... La fuente esa es preciosa también. Sí, muy linda también, sí. Tenía dos en realidad, la del de este lado le falta. ¿Es de hierro? Sí, hierro fundido, sí. Ella es su habitación donde ocurre el asesinato. Y hay unas argollitas en las paredes y en las columnas que eran para colgar hamacas paraguayas para la siesta. Claro, da frente al después del mediodía estaba al fresco y colgaban las hamacas paraguayas, los cos.
Cada columna tiene una. Sí, cada columna tiene una, sí. Menos la de aquí. Bueno, son las cosas Y que uno... Claro, sí. Por eso la guía. Sí, esto compone, esto sí posiblemente, después el resto no, ¿eh? Plantas se sabe que había muchísimas, muchísimas. El escritorio político era el de acá. Claro, y este el político. Hay un busto de Urquiza fundido en cobre que se lo regaló a Urquiza el Papa Pío IX, así que Urquiza en vida tenía ese busto, obra de un escultor italiano, Camillo Pistrucci. Y un bonito mueble secreter que está en aquel rincón, que es un regalo del barón de Mauá. Y la caja fuerte, marca Fichet, está ahí detrás de la puerta, está de color verde, tiene doble puerta. Y más adelante una sala para juegos, que es la que se ve allá al fondo. Un billar. Ay, lindísimo, tiene un trabajo espectacular. Sillas de madera de ébano, ¿vieron que son? Fabulosos. Fabuloso el trabajo que tienen realmente. Y la sala de aquí de enfrente era la sala de recepciones, ¿no es cierto? La tan comúnmente conocida como sala de espejos, porque el cielo raso es todo cubierto de espejos, ¿no es cierto? Son espejos importados de Francia, alrededor de 160 espejos en total. El alumbrado en estas habitaciones era a velas, porque los espejos vuelcan el resplandor hacia abajo y se iluminaba la sala perfectamente. Ahora, lo que es la alfombra, tapizado de muebles y cortinas, es una réplica de lo que hubo, ¿eh? Sabemos que la mayoría de las habitaciones importantes tenían alfombras. Lo que pasa es que las alfombras originales no se conservaron. Claro, ese cuadro... Ese cuadro tiene una alfombra similar, por eso se hizo hacer una así aquí en esta sala. Más o menos. Claro, no es original, no. La que aparece en el cuadro está Urquiza con la esposa y 3 de los hijos. Urquiza tuvo 11 hijos con esta señora, con Dolores Costa, con quien vivió en esta casa. Y además había tenido 12 hijos de 7 mujeres distintas, anterior a esto, pero fueron 23 en total. El billar se compró también en París, en la Casa Verdi, eran hermanos, y en la misma casa se compra la lámpara para ubicar arriba con 4 reflectores a querosén, que bueno, le faltan en este momento la parte del reflector. Una división, una distribución de planos de luz. Exactamente, muy bien. La araña era especialmente para el billar, justamente. Tiene troneras en las esquinas que cuando lo han retapizado se lo han tapado. Y bueno, Urquiza era muy buen jugador de billar, jugaba muy bien, se dice que. Armas de la época, las paredes, ¿no es cierto? Y un cuadro de Blanes también ahí, de una alegoría de la Constitución, una de las primeras pinturas de Blanes. También son algunas armas de Urquiza que están en aquella vitrina chiquita allá a la derecha. La mesa de madera de caoba se trajo desde Buenos Aires, fue construida allí, es de 1860. Sobre la mesa vemos un centro de mesa y 2 fruteras de porcelana francesa que pertenecieron a Victorica, a un yerno de Urquiza. O sea que esto no era de la casa. Ahora, ese centro dorado que... Ese centro dorado realmente es lindísimo, tiene un trabajo espectacular. Y estas porcelanas son francesas. No, esto era de Victorica, de un yerno de Urquiza. Las dos cosas, las porcelanas y el centro. Y fíjense lo que es la lámpara, funcionaban a querosén en este caso. Los cuadros de los costados representan a las batallas más importantes, también pintados por Blanes. Urquiza le dio el detalle y Blanes pintó los cuadros, ya que él no había asistido a las batallas. Y decoraban la galería afuera, lo que pasa que después para conservarlos mejor fueron trasladados aquí. Esa impresión me daba, que no habría... Claro, no estaban originalmente aquí. Y en el fondo 2 retratos, el de la derecha es Urquiza, también una parte de un gran cuadro que lo mostraba Urquiza a caballo, pero la parte de abajo, la parte del caballo, fue destrozada a lanzazos cuando las tropas de López Jordán invadieron Concepción del Uruguay después del asesinato de Urquiza. Y a la izquierda un hermano del general Juan José, mayor que este. Y parte de lo que fueron los cubiertos, la platería, en fin, las porcelanas. Eso que estaba con la efigie de él. Con la efigie de él, sí. Son regalos que le hacían. En cada platillito tiene grabado una leyenda que dice Amistad al Libertador Urquiza y los nombres de las personas que lo obsequiaban el juego. El de abajo, que es porcelana china, tiene grabadas las iniciales de la esposa de Urquiza. Fuentes térmicas para conservar el calor, la que está en la vitrina de al lado, con agujeros, claro. Sí, una fuente térmica. Realmente. Se ponía agua caliente o si era alguna comida que podría tener salsa o algo así, conservaba caliente la comida, claro.
La temperatura. Además, vieron que todas las casas de campo tenían la cocina lejísimos del comedor. Exacto, sí, es verdad. Claro. Así que de esa forma se conservaba la temperatura. Preservar la temperatura. La temperatura de la casa. Y todo es parte de los inmensos juegos que ha habido en la casa, ¿no es cierto? Lo poco que ha ido quedando. Evidentemente que en el aspecto de funcionamiento de arquitectura del hogar era un adelantado. Ah, pero sí, por supuesto, sí. Supo vivir espléndidamente, sin duda. Acá hay un retrato de Urquiza, y esa era la esposa, sí, esa era la esposa. Él acostumbraba a almorzar o a cenar antes que los invitados, entonces después se dedicaba a atenderlos y podía dialogar con todos, ¿no? Claro, una costumbre bastante rara, pero no tan mala. Claro, de esa forma podía atenderlos a todos. Primero comía solo y después venía acá y atendía a los invitados mientras estaría con ellos mientras exacto, claro. Eran las de acá. Las salas fueron compartidas, lo que pasa es que faltan camas ahora. Vieron que hay muy pocas camas, muy pocas sillas. Porque en realidad, claro, en realidad no había tampoco un dormitorio para cada uno. Vieron que la casa es grande, pero eran tantos los habitantes que no. Claro, o sea, la primera hija de Urquiza había nacido en 1820, ¿no es cierto? Claro. La última en 1870, son 50 años de diferencia entre el primero y el último de los hijos. O sea, las dos filas de arriba son los primeros hijos que tienen, que son 12 de 7 mujeres distintas. Claro, se ve por segunda película. Claro, nacen entre 1820 y 1846. En el 46 tuvo 3 con distintas mujeres, en esas 3, y en el 42 tuvo 2. Y después, entre el 53 y el 70, tiene todos estos de las dos filas de abajo, que son los que tuvo con Dolores Costa, con la mujer que vive acá. O sea que entre el 46 y el 53 hay unos hijos. Ay, es un descansó. No se pusiese trabajar. Exactamente. Claro, esta es Dolores Costa, la que vive acá con él, fíjense, había nacido en 1830 y la primera hija de Urquiza era del 20, o sea que tenía varios hijos mayores a la esposa que después tuvo. Claro. Y después, bueno, hay leyendas de cantidades enormes de hijos. Cada uno va. El secretario que está enfrente tiene un trabajo muy lindo. Es un mueble traído de Boston, Estados Unidos. Traídos en épocas de Sarmiento para los directores de escuela, pues. Lindísimo el trabajo que tiene. ¿Sí? Un trabajo, una puerta con cajoncitos y todo con un son. Para organizar papeles. Sí. Estas eran salas de huéspedes originalmente, todas estas habitaciones del fondo. Vieron que son las únicas que no se comunican, claro, porque el resto de la casa se comunica por dentro, claro. La cocina. La cocina. ¿Es una amasadora? Sí, es una amasadora, sí. La cocina es interesantísima, realmente. Es lo único original, digamos, que hay en el patio armado ahora. Claro. Esto sería la cocina de la casa y esto es una amasadora, sobadora para la pasta del pan, el fideo, la galleta. Se lo elaboraba diariamente todo en la casa. Y la masa de los fideos, después que se estiraba aquí, se colgaban aquellos tendederos. De esa forma se podía secar y se podía cortar fácilmente, ¿no es cierto? Y la cocina está hecha en hierro con aplicaciones de bronce, tiene 3 hornos y 5 hornallas. Eso funciona a leña, ¿no es cierto? La hizo también Tomás Benvenuto, el mismo herrero italiano que hizo los parrales. Tuvo un costo de 2.500 pesos fuertes, que era muchísimo dinero, porque con un peso se compraba una hectárea de tierra, así que 2.500... No, sabe que están atados los hornos, sí, están atados. Exactamente, la cocina. Y este es un trozo de la cañería original del agua corriente, ¿ven? Así eran los caños del agua corriente. El caño de plomo. Claro. Los muebles quizás son un poco posteriores, pero esa cañería es la original del agua corriente, que es una llave de paso de la época, son todos caños de plomo. Y el de abajo era de desagüe, lo mismo que los de arriba, que eran de desagüe de los techos, eso es como un cerámico. Ahí llevaba el agua de lluvia. Eso es mayólica francesa. En parte, mirando a distancia, ven que se ven algunas más oscuras. Esas son las originales. Y las más blancas
se han ido cambiando, ¿no es cierto? Es una réplica que se ha hecho para reponer lo que faltaba, claro. Y el kit para la cocina. Ay, lindísimo realmente. Aquella gran olla que está de aquel lado era para derretir grasa y sebo en los saladeros, para después hacer el jabón que se exportaba a Europa con el resto de los productos, claro. Y la piedra, claro, y la piedra que está allá en el rincón era de la tahona para la molienda del trigo. Y se ve ahí lo que sería la instalación del... Claro, la molienda, había una piedra fija abajo, la otra iba girando arriba, movida por un caballo o una mula, y así molían los cereales. Y la instalación del agua corriente, que es lo que veríamos ahí, ¿no es cierto? Sería la primera instalación de agua corriente que hubo en nuestro país, sé que se hizo en el año 1856. Lo que pasa es que los caños que ahora vemos, en realidad han sido cambiados, los originales eran de plomo, como los que estábamos viendo recién. La distribución es la misma, ¿no? Sí. Con piletas y todo. Un mortero. Los pisos también incluso son originales todavía. Sé que le ponían todo laja alrededor de la cocina para poder limpiar seguramente más fácilmente, ¿no? Porque el cerámico se les mancharía seguramente, ¿no? Lindísimo. Y además ubicada en el centro para el mejor aprovechamiento del espacio y todo. Todo para que la cocinera pudiera... Sí, aunque con el calor ahora realmente no, eso posiblemente no. Lo que son, claro, estas cosas deben ser de la época de los herederos. No olvidemos que acá la casa estuvo habitada tantos años, con muchas cosas podrían llegar a ser de esa época. ¿Hasta qué? En 1935, recién esto pasa a manos del Estado, claro, y es abierta al público como museo. Hasta ese momento todavía la casa era de los herederos, claro. Parte de arriba de una sola pieza de mármol. Sí. O sea que toda el agua viene a parar aquí y una vez que se llena, vuelca hacia los aljibes de los costados. Después, si esos aljibes de los costados se llenan, también en la misma agua vuelve a volcar hacia el lago. El lago en estos momentos tiene poca agua porque, bueno, recién ahora ha estado lloviendo, teníamos una sequía muy grande y se había secado casi por completo. Sí. Esta sala tiene documentación del colegio, de Concepción del Uruguay, de pupitres. Claro, vieron que... No. Después acá los trajes que hay acá tampoco, eran de un general, de general Galarza. Galarza había sido un general que había estado junto a él en todas sus campañas militares. Un general que había comenzado junto a Ramírez, después siguió junto a Urquiza, una actuación militar muy destacada había tenido. Y estas cosas habían quedado en una casona de Galarza que está acá cerca y después fueron donadas acá. Claro, fueron donadas aquí. Esta es la parra que creemos que es original también. Claro, sí. Y esta acá también, Esta también, esta está, a pesar de estar toda abierta y todo, bastante sana. Tenemos fotos de la galería y por la forma se ha ido viendo que parece ser la misma, por lo menos. Es la única que podríamos asegurar que es original. Después el resto no sabemos. Pero es posible que haya otras como esa, las que están allá. Pero esta está por el sí, tiempo, esta sí, por el tiempo y las fotos que tenemos, sí. Ajá, sí, hay una cantidad. Y fíjense la cantidad de frutos que da. Este año, por tanta lluvia que hay ahora, últimamente se está secando un poco la hoja, se ha estropado un poco. Sí, las parras no... Cuando llueve mucho así, no... les gusta más el agua de riego, pero no de lluvia. Acá ven que está fea toda esta parte. Allá donde ahora es el archivo era el escritorio de actividades comerciales. Claro. Acá alrededor de esta casa Urquiza tenía 25.000 hectáreas, pero tuvo más de 900.000 hectáreas de campo en total, ¿no? Que se dedicaban a la ganadería, ¿no es cierto? Y después, bueno, todos se elaboraban los saladeros y esa fue su principal fuente de fortuna, ¿no? Él venía de una familia muy rica también, sí. Tahona era para molienda del trigo, con la piedra que vimos hoy allá. Claro, lo que pasa es que la piedra de la tahona y la amasadora de la panadería se han llevado a la cocina porque allí ya no han quedado elementos de la época, ¿no sé?
Y esto vendría a ser el último. Y esto jardín. sería, claro, la parte del jardín posterior, pero era la entrada más usada en la época. Claro. Por aquí ingresaban los carruajes, por esta avenida, hasta el fondo donde estaba la cochera. Bueno, estos lugares que nosotros ahora vemos son precisamente la parte posterior de este palacio, observando realmente la majestuosidad que tiene todo esto. Esto, que en alguna medida estaba rodeado por amplios parques y jardines, sirve de marco excepcional a la planta principal del edificio, que posee los dos grandes ambientes que nosotros estuvimos observando, como era el patio de honor y el patio del Parral, cuyas salas rememoran la vida íntima y pública del general Urquiza. Conserva un magnífico mobiliario también y una colección pictórica junto a sus capillas y las cocheras. Hoy también algo que debemos, que vamos a observar en imágenes ahora, es sobre parte de lo que queda como ruinas de lo que fue un gran lago artificial, ¿no? Un lago que solamente la expresión de lo que significaba haberlo hecho todo a mano. Mientras tanto, acá seguimos observando las imágenes, la parte posterior del edificio, que era la entrada precisamente donde, cuando vienen a matar, a asesinar a Urquiza, entran por este lugar las cabalgaduras, penetran hasta donde dejan sus caballos, sus carruajes, y ahí sí entran adentro del edificio, donde, bueno, se produce lo que la guía también nos narrara. Este es el parque que está, digamos, posterior, donde ya empieza, como quien dice, la parte del lago, o mejor dicho, donde se extraía, se hacía por unos conductos realmente asombrosos. El paseo que conduce al lago, como continuación del eje principal de la casa, simétricamente ubicados, se observan lo que nosotros recién veíamos, los aljibes para el riego de la quinta. El agua de lluvia era recogida, bueno, esto es realmente asombroso, de todos los techos y patios de San José, aprovechada para este fin. Ejemplares de magnolias, de grandiflora de la época de Urquiza, es realmente llamativo. Y sobre la vista de lo que significa el lago artificial, que está actualmente en ruinas, esta última es una construcción, aquí lo estamos observando, es una construcción monumental que se hiciera en San José. Tiene una extensión de 280 metros de largo por 120 metros de ancho y 5 de profundidad. Estaba circundado por un paredón de 80 centímetros de espesor, que nosotros lo observábamos, hoy derruido en gran parte, con una verja de hierro forjado que es sostenida con pilares sobre las que se asentaban copas de material para plantas de jardín. El piso también es de material, habiéndose encontrado en su composición mármol en polvo. Y fíjense que todo esto fue hecho a pala. Estamos hablando de las dimensiones que tenía, 280 metros de largo por 120 metros de ancho. El agua se traía de una laguna distante a 2.500 metros, donde se había instalado un gran malacate que accionaba la bomba, la que a su vez impulsaba el agua hasta el lago artificial por medio de cañerías subterráneas. Estamos hablando del año 1850, ¿no? Urquiza hizo construir especialmente para esto un barco para navegar en ese lago. Se le llamó San Cipriano y tenía máquina a vapor.
El objetivo que se tuvo al construirlo fue el de dotar a la residencia de un motivo más de recreo y solaz, en la realidad también algunas fiestas venecianas de este lago que ahora nosotros estamos observando en ruina, ¿no? Y que fuera construido todo artesanalmente. En esa época no existían, imagínense el movimiento que se ha realizado de todas estas, del movimiento de tierra, ¿no? Que realmente fue algo asombroso.